Decía que el pueblo del Señor no tiene conflicto, ¿verdad? Entre decir todos y todas o todes. No tenemos ese conflicto. En Cristo somos nuevas criaturas. Ya no tenemos ese conflicto que tiene el mundo y lo tendrá al final. Bien, yo les hiciera, o si les hiciera una pregunta, o el Señor nos hiciera una pregunta y nos dijera: ustedes, para vencer el pecado, ¿pueden hacerlo por esfuerzo propio? ¿Podemos hacerlo por esfuerzo propio? ¿O necesitamos la ayuda externa para vencer? Quizá algunos dirían: yo soy fuerte, yo creo que soy campeón, Sansón. Pero otro quizá diría: no, puedo ser un Sansón, pero existen las Dalilas, ¿verdad? Entonces no podemos pensar que vamos a vencer así. Entonces la victoria del creyente y del no creyente primero tiene que nacer de nuevo para tener la victoria. La victoria no procede de nosotros. Entonces el título es: la victoria que no procede de nosotros. El texto vamos a usar Romanos. Vamos a dejar por un momento a Lucas. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, verso 24 y 25. Romanos en su capítulo 7, verso 24 al 25. Una expresión, una pregunta, una inquietud. Dice el apóstol Pablo, después de hacer una disertación muy bonita en ese capítulo 7, dice: miserable de mí. Miserable de Oscar Omar, ponga su nombre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién me librará de querer hacer lo que no quiero y hacer lo que debo de hacer? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La divina respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dios nuestro y Padre celestial, te agradecemos esta mañana por la oportunidad que nos has permitido de congregarnos, celebrar esta fiesta de amor y ahora leer tu palabra, discernirla y con ayuda de tu Santo Espíritu a poderla entender y no solamente ser oidores de ella, sino hacedores de la misma. Bendice tu palabra muy ricamente en nuestros corazones, de los santos aquí presentes como los que están conectados vía internet. Ayúdanos en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos con acción de gracias en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces la pregunta de Pablo al final de ese capítulo 7 es: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es simplemente una interrogante teológica, sino la exclamación de alguien que ha comprendido que la ley por sí sola es incapaz de librar al ser humano del dominio del pecado, aparte de la gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo. Pablo aquí entonces describe, el apóstol, la intensa lucha interna del creyente evangélico nacido de nuevo, entre su nueva naturaleza espiritual
y la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. El verso 24 expresa un clamor de angustia por la derrota, podríamos decir. Mientras que el verso 25 presenta la victoria absoluta garantizada a través del Señor Jesucristo. Adelante. Entonces el 24 pareciera que tuviéramos la derrota, pero en el 25 tenemos la victoria. Pablo se sentía muy lejos de alcanzar los estándares que Dios tenía para él. ¿Cuál es su estándar? Miserable de mí. ¿Quién? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Un estándar de santidad, de perfección. Obviamente es un proceso continuo, cada día morimos a ese yo, a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, pero es una lucha que no va a terminar aquí, sino hasta que estemos en el cielo. Mientras tanto estamos ahí. Entonces él decía, para él como para nosotros, ¿vamos a alcanzar los estándares de Dios? Consideraba la victoria, pero también aceptaba que no había o no podía evitarse los conflictos. La lucha contra el pecado puede ser angustiosa. El hombre afligido, en este caso, en esta exposición, es un creyente frustrado que anhela ser liberado de su capacidad para pecar. Quiere ser liberado de esa capacidad. Todos tenemos la capacidad para pecar, ¿cierto? O nos deben de enseñar. ¿Quién nos enseña a mentir? ¿Quién nos enseña a hacer trampa? Hermana Aurora, ¿verdad? Nos enseña a nosotros, ¿verdad? No, nadie. Nadie, ya viene con nosotros ese principio, ya viene, no necesitamos ser enseñados. Mire Apocalipsis 3:17, lo que nos dice, una breve referencia en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, mire la descripción, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que no tienes nada. Esa es la descripción. Miserable, pobre, desnudo, desventurado, ciego, sordo, mudo, tartamudo. Esa es la descripción del ser humano. Entonces, cuando hablamos de cuerpo de muerte como de carne, estamos haciendo énfasis en la naturaleza caída del ser humano. En esa naturaleza caída brota el deseo de pecar. Una inclinación que se opone a Dios y se resiste a someterse a su voluntad. No les pase en la mañana un domingo que no nos queremos levantar, no queremos venir a la iglesia. ¿Sí? ¿Nunca les ha pasado eso? Tenemos pereza. ¿Cuánto quisiéramos que ese domingo fuera lunes? O viernes, o sábado, cualquier día menos domingo. Otro día de reunión, ¿no? Entonces, en esa batalla diaria en la cual estamos todos, no hay tregua, no hay descanso, es cuando Pablo clama, miserable de mí. El pecado está ahí a la vuelta de la esquina, nos asedia. Y este viejo hombre quiere eso. Quiere eso. Es una lucha. Y no debemos descuidarnos que estamos en una lucha con esos tres enemigos: el mundo, Satanás, la carne. Es una lucha constante. ¿Quién va a vencer? ¿Quién va a vencer? Primeramente, no voy a vencer si siempre procuro andar en la carne,
si no leo la palabra del Señor, si no me congrego, si no oro, si no alabo al Señor, si espiritualmente no me fortalezco día con día, entonces espiritualmente nos debilitamos y esa naturaleza vieja está allí buscando un momento, una oportunidad. Debemos de tener y ser sinceros que batallamos cada día con el pecado. Los varones vemos muchachas bonitas, hermosas, muchas veces más hermosas que nuestra esposa, sin ofender. Pero ¿qué tenemos que decirle a nuestro corazón, a nuestros ojos, por favor? ¿Cierto? Y ustedes, ¿verdad? Ven muchachos atractivos, mejores que sus esposos, ¿cierto? Pero ya decidimos, ella es ella y nadie ocupe el lugar de ella. Él es él y nadie ocupe el lugar de él. Entonces, es una lucha para ascender. ¿En algún momento no hemos sido tentados de repente de ser una mentira para un ascenso? Sí, todos queremos ascender en la empresa. ¿Ven? Entonces, tenemos que saber que estamos en un ambiente contaminado, perverso, malo, y que el enemigo que nos ha perdido hará todo lo posible para estorbar nuestra vida espiritual, hacernos retroceder. Él no quiere creyentes felices ni gozosos. Él no quiere creyentes que se gocen, que compartan con otros la palabra del Señor. No quiere. Quiere ver al mundo hundido, que le acompañe al lugar que un día Él llegará. Personas que luchan contra el alcohol, las drogas, la pornografía, el adulterio, la fornicación, los juegos. Esa es la lucha. Su voluntad es débil. Su carne lo arrastra y su alma gime ante la impotencia. En cierta ocasión, mi hijo mayor me dijo: padre, fíjate que me gustaría la política. Me han invitado allí ciertas personas. Y él me pidió un consejo y le dije: hijo, mire, su abuelo fue político, su padre fue político, pero yo cuando decidí por el Señor me alejé de la política. La política es sucia, es sucia. Y usted tiene que hacer cosas que aunque usted no las quiera hacer, las va a hacer, que va a entrar en conflicto su fe. No pierda su tiempo. Ese mundo ya no es suyo. Apártese de ese mundo. ¿Ven? Sí, al enemigo que usted en la zona lo conoce, ha sido jefe, este y lo otro, usted puede ser un buen candidato. El diablo es experto en eso y le eleva, lo eleva y usted se siente pavo real. Y es el platanazo después. Un ejecutivo de la institución donde yo trabajaba, un creyente muy fervoroso, incursioné en la política y ese fue su destrucción. Su matrimonio se vino abajo. Entonces Pablo, ante esa situación, está ese clamor: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, recapitulando aquí, es necesario hablar, entender para nosotros mismos la profunda incapacidad, la profunda y absoluta insuficiencia para liberarnos por nosotros mismos del poder del pecado. Ya fuimos librados de la pena al ser salvos, pero estamos todavía sujetos o expuestos al poder del pecado. Para la tercera P, la presencia del pecado es cuando ya estemos en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de comenzar a hacer? Salir de la autosuficiencia.
cierta suficiencia. Un joven en La Ceiba se convirtió al Señor. Vino del mundo de las drogas. Y él nos dijo, habló mucho conmigo, yo quiero ayudar a mi amigo en las drogas. Y le dije, no, deja que otro lo haga. Porque la Biblia dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas en ellos. Tienes un principio, tienes una fractura, una debilidad. Déjalo que otros. Ora tú, pero no intentes ayudarlo. No me hizo caso, no nos hizo caso. Fue arrastrado otra vez al mundo anterior. ¿Qué fue su problema? Su pecado, la autosuficiencia. Ya soy salvo, ya soy perdonado, pero si vengo de un mundo con ese problema, lo mejor es pedirle a otro hermano o hermana, si es una dama, que él o ella se encargue de esa persona para que le ayude. Pero yo ya no. Desarrollando el tema, mire que solo es introducción. Vamos a decir que el conocimiento de lo bueno no capacita al creyente evangélico para vencer al pecado. Oiga bien, ¿qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si yo supiera que el hacer lo bueno es suficiente para vencer esa naturaleza pecaminosa, ese principio malo que está en mí, qué bueno sería. Qué fácil sería todo. Pero el conocimiento por sí solo de lo que es bueno no cambia, no transforma a nadie. ¿Escuchó? ¿Cuántas personas saben que fumar, además de perjudicar la salud y afectar la economía familiar, es una de las principales causas de muerte? Sin embargo, siguen fumando. Cada año miles de personas mueren a causa del consumo del tabaco. ¿Saben que eso es malo? ¿Cuántas personas saben que el alcoholismo destruye la vida del hombre y de su familia? Sin embargo, muchos siguen consumiendo alcohol. Tengo unas estadísticas, brevemente mencionaré alguna de ellas. Encontré allí que en Estados Unidos el consumo de alcohol es la cuarta causa de muerte. ¿Qué de nosotros? Dice la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras que una de las causas de muertes en Honduras es la cirrosis y que el 4.9% de personas mueren por cirrosis, consumo de alcohol. Y así hay estadísticas. ¿Cuántos consumen drogas en Honduras? Me encontré esta información del Observatorio Hondureño sobre drogas. No está bien estratificado. El problema de nosotros es que no tenemos mucha estadística. Y cuando quiero hablar de estadística, no que me quiero enfocar en estadística, sino que las personas saben que esto afecta a la salud, pero a sabiendas continúan con esa dependencia. Es pecado. Y esto es arrastrado del mundo evangélico también. Hay hermanos y hermanas que han tenido estos problemas y siguen teniendo ese problema. Ahora la pregunta es, ante este panorama de muertes, de estadísticas negativas, ¿qué esperanza hay para aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo? Estoy hablando de los inconversos, porque aquí es de creyentes. Mientras una persona no experimenta una transformación moral y espiritual en su vida, nada pueden hacer. El único que lo puede liberar y nos ha liberado de adicciones es el Señor Jesús. Todos hemos tenido algún tipo de adicción en la vida, ¿cierto? Todos. ¿Y quién es el que nos ha ayudado a salir de eso? Yo era muy amante de la música, de las discotecas, del cine, del fútbol,
¿verdad? No supe de drogas ni alcohol, pero tenía mis adicciones. Me encantaba ir a los bailes, bailarín. Pero de ese mundo me sacó el Señor. Religioso también, me sacó de ese mundo el Señor. Entonces, no fui yo por mí mismo que dije, dejo esto y sigo al Señor. No, tuve que venir a Él como fuente absoluta, no solo de salvación, de redención, de transformación. Ahora, hay tantos ejemplos que podemos seguir citándolos, pero al final nos vamos a dar cuenta que para enfrentar el pecado y sus consecuencias no basta con saber lo que es bueno. Al que sabe, nos dice el Señor, lo que es bueno y no lo hace, le toma como pecado. Pero hay otro versículo que me ayuda, Juan 8:32. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ve este conocimiento? El conocimiento de la palabra del Señor puesto en obra no de mérito, sino de hacerlo. Es lo que hace libre a la persona. Ese conocimiento sí es bueno. Y ese es el conocimiento que nos llevó a ser lo que somos en el día de hoy. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El pecado no se vence con información. Por eso puede darles más estadísticas, pero de nada les sirve, sino con transformación. No se trata de educación moral, sino de regeneración espiritual. Por eso Pablo nuevamente, vuelvo a repetir, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Lo segundo, primero que lo bueno, el conocer lo bueno no salva, no redime, no hace que la persona sea diferente y venza el pecado. Lo segundo es el tener claro el problema es útil, pero no capacita para vencer el pecado también. Y me voy a usar de una figura de los médicos. Antes de eso, es bueno reconocer que existe en cualquier ámbito de la vida crisis, problemas, dificultades. ¿Dónde comienza la solución? ¿Dónde comienza la solución? ¿En las consecuencias o efectos o en la causa? En la causa, ¿verdad? Un médico puede diagnosticar con precisión una enfermedad X. Lo pueden diagnosticar. ¿Salva al enfermo el conocer el diagnóstico nada más? No. No salva. ¿Qué se requiere? Un tratamiento posterior que alivie o erradique la enfermedad. Veamos el caso del hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32, pero solo voy a leer 2 versículos. El versículo 17 y 18 de Lucas 15. El diagnóstico no resuelve el problema. Lucas 15, versos 17 y 18. De contexto voy a leer el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos? ¿Cuántos allá tienen pan y yo no tengo pan? Anhelo, porque tengo hambre, comer la comida de los cerdos, lo del mundo. La resolución, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si quieres, verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el 20, levantándose, vino a su padre. ¿Ve qué pasó con él?
reconoció un problema, tenía hambre, se dio cuenta que destruyó su vida, desperdició sus bienes, era lo peor del mundo. Eso es lo que hace el pecado: denigra, destruye a la persona y la lleva a la persona a niveles lo más bajo, profundo. Pero allá tuvo un acto de conciencia, dijo: allá en la casa de mi papá tengo esto. El creyente tiene que decir: en la casa de mi Padre Celestial tengo esto. ¿Por qué tengo que mendigarle al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que andar mendigando? No soy un mendigo, no somos mendigos, somos hijos del Rey. Y dijo él: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tú hijo. ¿Ve? Entonces, ¿ve la diferencia? Se dio cuenta, nadie le dijo el diagnóstico, él lo reconoció. O sea, la solución de un problema comienza reconociendo qué es el problema, que hay un problema y qué es el problema y que hay una solución. En la parte espiritual, la solución es el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera de poder resolver el problema de la lucha entre hacer bien o seguir haciendo lo que desagrada el corazón del hombre. Entonces, es bueno los diagnósticos, conocerlos, pero sin una actividad continua, el problema continúa. Mire lo que dice Pablo en Romanos 7:15. 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién no ha vivido esta experiencia? ¿Quién no ha vivido esta experiencia? Lo que aborrezco, eso hago. Lo que no debo hacer, eso hago. Creo que todos en algún momento hemos hecho esto. Y hemos sentido vergüenza, hemos pedido perdón al Señor y a la persona que hemos afectado. Todos. Porque estamos en una lucha constante, permanente. ¿Qué debemos de reconocer? Que hay una ley del pecado. El tan solo hecho de reconocer que estamos en una batalla espiritual, creo que ya es algo que nos ayuda a vencer. Estamos en una batalla, hermanos. Estamos en una batalla entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, lo no santo, entre agradar a Dios o desagradar al Señor, entre ser obedientes o ser desobedientes, en ser testimonios de la luz o andar en tinieblas. Siempre vamos a tener esa lucha constante. ¿Y qué necesitamos? El apoyo, la dirección del Señor, la instrucción, como hablábamos el otro día, el apoyo del Espíritu Santo. Y hay otra ley que Pablo proclama en capítulo 8 de Romanos 8, capítulo 2. Mira otra ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Ve eso hermoso? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta ley del pecado, ese principio maligno que está en mí? Pero hay un principio superior a esa ley del pecado y que nos puede librar, y es ¿qué? El Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo morando en usted, morando en mí. El querer agradar al Señor Jesucristo. El seguir sus ejemplos, porque ejemplos nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Lo tercero, primero, lo bueno. Lo segundo, con conocer tampoco resuelve el problema. Lo tercero, la religión.
La religión puede otorgar reputación, pero no capacita ni ayuda en nada para vencer al pecado. Las normas y reglas religiosas, por muy exigentes y elevadas que sean, no tienen poder para transformar el corazón ni para capacitar a las personas a vencer el pecado. Ninguna religión salva. Y aquí puedo anotar la experiencia de Martín Lutero, entre otros. ¿Qué hacía Martín Lutero? En ese entonces un monje se castigaba, se iba ahí se castigaba su cuerpo, se ensangrentaba, pensando que con eso estaba venciendo esa naturaleza pecaminosa, hasta que se dio cuenta que no estaba haciendo nada. ¿Cuánto nos podemos flagelar y al final no resolvemos nada? Hasta que se dio cuenta de el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Ese fue el principio de la reforma. Mas el justo por la fe vivirá. Se dio cuenta que el problema se resolvía buscando la justicia divina, buscando lo que el Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario, buscando que quien nos liberó, como dijimos al principio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas. Dice en Colosenses capítulo 2, versos 20 y 23. Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23, no lo voy a leer todos. Dice el 20, le dice a los de Colosas: pues ustedes, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, Ismael, si ya moriste al mundo, a tus costumbres, a tus tradiciones de tu familia, de donde tú vienes. ¿Por qué Ismael? Póngase usted ahí, yo estoy usando Ismael, me puedo poner yo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Verso 23. Esos preceptos, esos mandamientos, esos estatutos, esas costumbres, esas tradiciones, aunque tienen la verdad cierta reputación, dice el verso 23, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero, aquí hay un pero no tienen valor alguno contra los. ¿Ve la lucha? Le está diciendo, y me dice a mí, le dice a usted, iglesia en Sambo Creek, si ustedes ya fueron liberados de ese viejo hombre, de esas costumbres, de esas prácticas, de esas tradiciones, ¿por qué siguen esclavizados todavía? ¿No saben que eso, aunque tenga cierta reputación, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? ¿Ve la lucha? Entonces la religión no resuelve el problema del pecado. La libertad y el poder del cristiano para vencer el pecado no proviene de intentar restringir sus deseos carnales mediante reglas religiosas, sino de estar en Cristo y que Cristo esté en él. Juan 15:5. Juan 15:5. ¿Se acuerda? ¿Usted sabe cuántas personas se aíslan del mundo? Dice el Señor Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ve la lucha? Tenemos una lucha. Y la única forma de vencer es olvidarnos de nosotros mismos, de creernos suficientes, que somos fuertes. No olviden, hay Sansones, pero también hay Dalilas.
Hay David, pero también hay Betsabé, ¿no? Entonces, el poder del Cristo resucitado es el que capacita al creyente para vencer su naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza lo que busca es dominarnos, esclavizarnos. Que volvamos atrás. Volvamos atrás. ¿Cuántos salieron de las tinieblas a la luz? Y hoy los vemos nuevamente en las tinieblas. ¿Cuántos vinieron de allá, hicieron una profesión de fe, por alguna razón han vuelto atrás? Y dice el Señor que el que retrocede no agrada mi alma. No agrada mi alma. ¿Se acuerda usted la historia del joven rico? Muy religioso. La historia ahí en Marcos capítulo 10, del 17 al 22. Solo voy a leer el último versículo. San Marcos capítulo 10, del 17 al 22. Déjeme leerle de contexto el 21. Mire lo que le dijo el Señor a él. Él vino con una pregunta: ¿qué podía hacer para? Y el Señor le dice: él hace esto. Sí, le dije todos los mandamientos, yo lo he hecho desde mi juventud. Muy religioso. Pero mire la pregunta punzante o el comentario punzante del Señor para él, para usted, para mí. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué le falta a usted? ¿Qué nos falta? Lo que le dijo a este joven: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Otro día voy a hablar del discipulado. Pero mire el verso 22. Pero él, afligido por esta palabra de vender y compartir, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. ¿Es pecado tener posesiones? No, ahí en la Biblia hay hombres ricos que fueron utilizados por el Señor. Abraham es uno de ellos, ¿no? Entonces, él cumplía los mandamientos de la ley de Moisés, pero su corazón estaba atado a las riquezas, a las riquezas. Prefirió darle la espalda a Jesús que someterse a sus demandas. ¿Quién provenía de una religión legalista como el judaísmo? El apóstol Pablo. ¿Y qué llegó a decir un momento de su vida el apóstol Pablo? Que todo eso lo tenía como basura. Qué altura moral de hombre, ¿no? Qué convicción, qué transformación, a fin de agradar a aquel que le había salvado, que le había redimido. Y él mismo se atrevió a decirnos que otro ejemplo que nos da, que él estaba contento. Si tenía, estaba contento. Si no tenía, estaba contento. Qué altura de hombre, qué dependencia del Señor. Dejó todo por seguir al Señor Jesucristo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a dejar todo para seguir al Señor? Una buena pregunta, ¿verdad? Una buena pregunta. Lo 4, para terminarlo, las buenas obras. Lo bueno, esos valores, esos principios, la religión. Ahora las buenas obras. Las buenas obras pueden ser meritorias ante los hombres, pero no capacitan para vencer el pecado. Y usted y yo conocemos grandes hombres, dadivosos, generosos, que han apoyado muchos programas, pero cuyas acciones no lo capacitan para vencer el pecado.
Porque a pesar de sus buenas obras, muchos de ellos fueron y son dominados por la pornografía, la infidelidad matrimonial, la violencia doméstica o la drogadicción. Por muy nobles y admirables que sean las buenas obras, ninguno tiene el poder de remover el pecado del corazón humano, de ayudar en esa lucha. Tanto los que no tienen al Señor Jesús como los que ya tenemos. Ya tenemos. Esa lucha no vamos a vencer. Efesios 2:8 habla más de esto, de las buenas obras. Efesios en su capítulo 2, verso 8-9. Me dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tengo 3 personajes: un futbolista, un cantante y un artista de cine. Este futbolista fue una persona amada, aclamada, ayudó a barrios pobres, pero su vida estuvo marcada por adicciones, excesos, violencia familiar, conflictos. Se creyó Dios, incluso llegó a establecer una iglesia. Ya pueden saber quién es, ¿verdad? Luego tenemos un cantante, donó millones de dólares a causas humanitarias, sin embargo vivió atormentado por su identidad. Tenía problemas de su piel, no quería aceptar el color de su piel. Tuvo adicciones, acusaciones. Su filantropía no le dio paz ni redención. Se le acusó de pedofilia. Tengo otro artista X que hizo múltiples donaciones a hospitales, veteranos y niños, pero nada le ayudó en su lucha contra la depresión profunda y terminó suicidándose. ¿Ven? Así hay ejemplos. El esfuerzo humano, por más religioso o sacrificial que sea, no sustituye la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que transforma? ¿Quién es el que nos da nuevos propósitos? ¿Quién es el que nos hace ver lo que es correcto, lo que es incorrecto? ¿Quién? Esa vocecilla o vocecita, esa conciencia que está por ahí hablándonos a diario, recordándonos que solo en Cristo, que solo en su gracia y poder se puede romper las cadenas del pecado y capacitarnos para vivir en santidad. Conclusiones. Primero, que ni el conocimiento, ni las buenas acciones, ni el análisis profundo de nuestra crisis, ni la religión capacitan al hombre para vencer el pecado y a Satanás. Que no se trata de un programa, de una fórmula mágica, ni de una técnica humana. Se trata de una persona, Jesús. Jesús. A propósito, hay un video, no sé si lo vamos a compartir un momento con la iglesia, de una entrevista de Sixto Porras. Sixto Porras es un hermano de Enfoque a la Familia, en una entrevista que le hace a la inteligencia, a GPT. Ay, usted ya lo vio, es interesante, a ver qué día de esto lo comentamos. Es interesantísimo ese video, me lo mandó mi hermana. Muy interesante, o sea, no es una figura, no es un programa que va a resolver los problemas. Ese mismo programa dice, más bien da consejos acerca de la responsabilidad de los padres, incluso más que él. Dice, yo no tengo conciencia, no soy una persona para decirles que hagan, solo busquen, indaguen. Esa persona es el Señor Jesucristo. Donde nuestras fuerzas fallan, su gracia triunfa. Donde la carne nos arrastra, su espíritu nos levanta. Donde el pecado esclaviza, Él liberta, transforma y nos da la victoria. Esa persona. Entonces,
el dilema del apóstol Pablo no es quién, no es un quién, sino un cómo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Ese quién es el Señor Jesucristo. Entonces, el tema de Romanos 7, amados, no es el perdón, sino la liberación. Porque ahí está hablando del pecado que muere en nosotros como una fuerza poderosa, no a los pecados cometidos en algún momento de nuestra vida. Son dos cosas, sí, esta conclusión. O sea, me está hablando de esa inclinación mía hacia hacer lo malo, más que las cosas que en algún momento pueda hacerlos. ¿Por qué miento? ¿Por qué miento? Porque es un principio que está en mí, en esa naturaleza, que es la que hace que mienta. ¿No le ha pasado a usted que a veces se da cuenta, qué raro, estoy mintiendo? Usted mismo reconoce que está mintiendo, ¿sí o no? ¿Y quién nos enseñó? Fuimos a la escuela, ¿verdad? Entonces Romanos 7 no es el perdón, sino la liberación. Mientras Romanos 8 responde que la liberación de este cuerpo de muerte, o sea, la capacidad de pecar, se encuentra en la presencia del Espíritu Santo. Romanos 6:14, mire lo que me dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la gracia de Dios que me hace entender, rectificar y pedir perdón y reconocer los planes y propósitos del Señor en mi vida. Es la gracia del Señor que me va a liberar de la esclavitud, de las adicciones, de esos problemas que se me pueden presentar en mi diario vivir. Es la gracia de Dios. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia. Por su gracia nos mantenemos firmes. Por su gracia y misericordia nos congregamos. Por su gracia y misericordia le alabamos. Al final, recuerdo esto, ya dimos una enseñanza sobre ello. En Cristo, Dios, en el Señor Jesús, nos libra del pecado en 3 fases. De la pena del pecado al convertirnos a Cristo. Del poder del pecado en nuestro diario vivir. Y de la presencia del pecado cuando estemos en el cielo. La capacidad de pecar nos hace sentir como si arrastrásemos un cadáver sobre nuestro propio cuerpo todo el día. ¿Quisiera usted andar un cadáver sobre su cuerpo? Entonces liberémonos en Cristo. Que el Señor nos bendiga.